Bueno, hola, espero que estén todos bien y con este video para el curso de tercero del grupo tercero BC, lo que intentamos comenzar a hacer, ya que el grupo tiene un solo día por semana de clase presencial y está dividido en dos subgrupos, lo que intentamos hacer es que el subgrupo que no tiene clase presencial ese día tenga acceso a esa clase a través de este video. Naturalmente que el video está abierto a todos los alumnos del grupo de tercero BC y a todas aquellas personas que lo quieran ver porque es público. Pero el objetivo fundamental del mismo es que aquel subgrupo al que no le corresponde en una determinada semana clase presencial tenga acceso a lo dado en esa clase a través de este video. De esa manera entonces tanto el subgrupo que sí tuvo la clase presencial como el que no la tuvo, tienen todas las mismas informaciones en la misma semana. ¿Tá? Así vamos todos parejitos. Esa es la idea. Bien, en ese punto de vista entonces, el lunes pasado, es decir, el lunes 29 de junio, con uno de los subgrupos del tercero BC, estuvimos observando lo que llamamos la primera aplicación del concepto de límite al estudio de funciones. Esto significa objetivamente que me están subiendo la vara. No por un tema de interés ni personal ni colectivo de torturar a los estudiantes, simplemente porque el curso de funciones es un curso cualitativamente que exige más elaboración que el curso de segundo y mucho más que el curso de primero. De hecho, todo el estudio de funciones y su representación gráfica podríamos definirlo como un gran rompecabezas, en donde a lo largo del año estaremos analizando cada parte de ese rompecabezas y recién a fin de año, yo diría que a mediados de octubre, estaremos en condiciones de tener todos los elementos como para poder analizar el objeto global que es una función. ¿Ah? Entonces no tengo la posibilidad, como podía tener en otro curso, de que si me iba mal, por ejemplo, en segundo año, que se me iba mal en programación lineal y después con funciones exponenciales y logarítmicas yo me enganchaba, puedo compensar. Acá no, acá estamos estudiando cómo son los brazos de una persona, cómo son las piernas de una persona, cómo son los pies de esa persona, cómo es la cabeza, cómo son los ojos, cómo son los oídos, cómo es la boca, cómo es la nariz. Y después todo eso lo armamos y tenemos el cuerpo humano. Y para que el cuerpo humano funcione bien, debo tener bien diseñadas todas sus partes. ¿Ah? Bien, entonces como decía recién, la primera aplicación del concepto de límite. Hasta ahora, el calcular un límite era una especie de fin en sí mismo. Yo calculaba un límite, me dio 3 medios, se terminó el problema. Ahora ese 3 medios va a pasar a ser un dato de un objeto más complejo que voy a tener que interpretarlo para ir acumulando información. ¿Ah? Entonces, una primer cualidad de las funciones, una primer propiedad de las funciones, es la que me permite abordar esta primera aplicación del concepto de límite, a la cual llamamos continuidad de una función en un punto, o sea, en un valor de x, por ejemplo, en x igual a. Y empezamos con una definición, decimos, tengo una función f de x, la cual será continua en x igual a si y solo si el límite de esa función con x tendiendo a coincide con el valor funcional en a, o sea, con f de a. Entonces, si queremos saber cuándo una función es continua para un valor de x, calculamos el valor funcional, calculamos el límite con x tendiendo a, y si ambas cosas coinciden, la función será continua en ese punto. De lo contrario, no. Observen de todas maneras que para que esta igualdad se cumpla es necesario que simultáneamente se den estas tres condiciones, es decir, tiene que existir el valor funcional. A su vez, debe existir y ser finito este límite, porque el valor funcional, al existir, es un número real. Si este límite no es infinito, marché, no, jamás puede ser algo
siempre da más infinito igual a un número real. Así que este límite tiene que existir y ser finito, un número real h, que puse acá, para un límite. Y entonces, la tercera condición es que este número h, que lo obtengo de calcular este límite, y el valor funcional coincidan. Podría pasar que el valor funcional exista, que el límite exista y sea finito, pero que no sean iguales. Y en ese caso tampoco será continua la función en ese punto. ¿Ah? Entonces, para ver mejor y para interpretar mejor estas cosas, nada mejor que ver más que algunos ejemplos, algunos contraejemplos. O sea, ¿cómo puede ser que estas cosas no se cumplan? ¿Ah? Bueno, no necesitamos mucho para explorar esto que está acá. Si el valor funcional no existe, chao, viniendo. Tengo una función que no es continua en este punto. Así que bueno, veamos por ejemplo este primer caso, en el cual tengo la función f de x, que me la definen de esta manera. La función f de x es igual a la exponencial e a la x para todo x diferente de 0. Y vale 0 si x es igual a 0. O sea que esta función es prácticamente la función exponencial, solo tiene una diferencia en un punto. O sea que la exponencial e a la x, cuando x vale 0, sería e a la 0 y eso es 1. Sin embargo, esta función, cuando x vale 0, es 0. No vale. ¿Cómo podríamos interpretar esta función que está acá de la mano de la exponencial? Bueno, supongamos que tenemos acá el eje de las x y por acá el eje de valores funcionales. Sabemos que el gráfico de la función exponencial es un gráfico que viene pegadito al eje de x acá y que se va creciendo indefinidamente. Esto sería e. Y que corta acá en el número 1, acá. Esa es la exponencial. Ahora esta que está acá es exactamente igual a este gráfico, solo que este puntito que está acá, donde intersecta al eje de las x, lo hemos bajado al origen acá. Entonces acá quedó una rama que se puede acercar a ese puntito de lo que quiera y acá otra, pero no corta. Entonces, ¿cómo es esta situación de las tres condiciones que tenemos planteadas así? F de 0 existe, vale 0, me lo dice la función acá. Cuando x vale 0, f vale 0. ¿Qué pasa entonces? Bueno, esta condición se cumplió. Ahora, ¿qué pasa con el límite? El límite de la función f de x, con x tendiendo a 0, fíjense que si yo hago que x tienda a 0 por valores mayores que 0, los valores funcionales van a tender a 1. No van a llegar a 1 nunca. Y si hago que x tienda a 0 por la izquierda, los valores funcionales se quieren acercar a 1 por debajo. Quiere decir que este límite, como la función, como x no es 0, cuando x tiende a 0, x no es 0, entonces esta función, según esto, va a ser la exponencial, porque siempre que la variable x sea diferente de 0, estas cosas son iguales. O sea que tengo que calcular acá el límite de e a la x con x tendiendo a 0. Cuando el límite de e a la x con x tendiendo a 0 es e a la 0. Pero cualquier cosa elevada a la 0 me da 1, así que esto es 1. ¿Existió el límite? Sí, existió. ¿Me dio un número real? Sí, me dio un número real. Así que la condición 1 y la condición 2 se cumplen. Pero ¿qué pasa? Que h, que es 1, y f de a, que es 0, no son iguales. O sea que 1 es diferente de 0, y por lo tanto, la tercera condición falla, y por lo tanto, la función f de x no es continua en x igual 0. ¿Ok? Veamos otro ejemplo que se apoya más bien en un gráfico. Supongamos que tenemos acá otra vez el eje de las x y acá el eje de valores funcionales. Y tenemos por acá el número 1 y por acá el número 2. Vamos a trazar por acá, por 2,
paralela al eje vertical. Entonces tenemos un gráfico de una función que en las proximidades 2 tiene este comportamiento. Vamos a poner acá. Acá tenemos el 1, el eje de valores funcionales. Lo ponemos para acá. Acá tenemos el 2 y acá tenemos el 3. Entonces el gráfico de esta función presenta este comportamiento. Viene así y llega a este punto. Llega al punto de Z. Esto lo voy a poner. Llega acá. Llega a este punto. Y por acá hace así. A este punto no llega. ¿Va? Y crece. Entonces, me preguntan si esta función es continua en x igual 2. Esa es la pregunta. Esta función f de x es continua en x igual 2. Bueno, para que eso sea cierto, ¿qué tiene que pasar? Tiene que existir f de 2. F de 2 existe porque cuando x vale 2, la función vale 1 porque llega a este punto. O sea que la condición 1 se verifica porque f de 2 es igual a 1. ¿Existe el límite de la función con x tendiendo a 2? Bueno, ahí tenemos que recordar lo siguiente. Cuando la función cambia de aspecto, cambia de forma, a cada lado del punto, el límite en el punto, hay que calcularlo a través de los límites laterales. Hay que calcular, en este caso, el límite con x tendiendo a 2 por la izquierda, y luego el límite con x tendiendo a 2 por la derecha. Y si esos dos límites existen ambos, son finitos, los dos, y además coinciden, entonces si se dan esas tres condiciones, el límite del punto también existe y vale lo mismo que el límite lateral. Pero tienen que ser, los dos límites tienen que existir, tienen que ser finitos y tienen que ser iguales. ¿Ah? Entonces, venimos acá y planteamos, a ver, ¿qué pasa con el límite de la función f de x con x tendiendo a 2 por la izquierda? Bueno, a medida que la variable x tiende a 2 por la izquierda, los valores funcionales se van aproximando al número 1 por abajo, así que este límite me da 1. Ahora voy a calcular el límite de la función f de x con x tendiendo a 2 por la derecha, o sea, por acá. Cuando veo lo que pasa con el gráfico de la función para los valores x mayores que 2, me doy cuenta que a medida que me acerco al valor 2, y sumo hasta el gráfico y luego hasta el eje de valores funcionales, los valores funcionales tratan de acceder al número 3 por valores mayores que 3. O sea que este límite es 3. Entonces, en ese ejemplo que tenemos ahí, ¿qué pasó? Los límites laterales existen ambos. Los dos son finitos, pero son distintos. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que no existe el límite de esta función en x igual 2. O sea, falla la condición 2 en el entendido de la existencia. El límite no existe. ¿Tá? O sea que, de acuerdo a esto, podemos decir, bájate, no existe el límite de la función f de x con x tendiendo a 2. Y por lo tanto, la función f de x no es continua en x igual 2. Otro ejemplo que estamos manejando o que vamos a manejar es el siguiente. Supongan ustedes que tienen, en este caso el tercer ejemplo, tienen la función f de x definida como la raíz cuadrada de x más 2 al cuadrado por x más 1. Entonces, como es una función que es una raíz cuadrada, primero veamos para qué valores de x existe. Como es una raíz cuadrada, la cantidad subradical no puede ser negativa. Entonces, esta función que está acá, f de x, existe
si y solo si la expresión x más 2 al cuadrado por x más 1 es mayor o igual a 0. Entonces, para saber cuáles son los valores de x para los cuales esta función existe, debo resolver esta inecuación que está acá. Entonces, analizo el esquema de signos de este polinomio. Tengo raíces en menos 2 y en 1, y perdón, en menos 1. Con el agregado que la raíz menos 2 es doble. Si yo hago las cuentas, desarrollo este cuadrado, me va a pasar un término x al cuadrado, que al multiplicarlo por esto me va a generar un monomio de grado 3, x al cubo, con coeficiente 1 positivo. Ese signo viene en el intervalo de más a la derecha. Acá cambio, porque la raíz menos 1 es simple, y acá no cambio, porque menos 2 es raíz doble. Esto significa que, al preguntarme, como me van a preguntar si esta función f de x es continua en x igual menos 2, esto significa que se tienen que cumplir estas tres condiciones simultáneamente. En particular, veo qué pasa con f de menos 2. Bueno, cuando x vale menos 2, esto es 0, 0 por cualquier cosa 0, raíz cuadrada de 0 es 0, f de menos 2 es 0, existe. Entonces me pregunto, a ver qué pasa con el límite de esta función con x tendiendo a menos 2. Entonces veo acá, el límite de la función f de x con x tendiendo a menos 2. ¿Y acá qué pasa? Fíjense, en cualquier entorno reducido de centro menos 2 que yo me quiera tomar, no importa qué tan pequeño sea el radio, el único valor para el cual la función va a estar definida es el centro, porque ya sea que me aleje un poquito para la derecha o para la izquierda, ahí el signo de este polinomio va a ser negativo. Y entonces me va a quedar una raíz cuadrada de algo negativo que no está definido, por lo tanto ese límite no existe. Y otra vez determinamos que la función f de x no es continua. En este caso, en x igual menos 2. O sea que pueden pasar muchas cosas que nos hagan ver que la función no es continua en un punto. Y cuando eso pasa, cuando tengo una función que no es continua en un punto, o sea, cuando no se verifica esto, voy a decir que tiene en ese punto una discontinuidad. ¿Está? O sea que si f de x no es continua en x igual a, entonces tiene en x igual a, una discontinuidad. Y las discontinuidades se clasifican también a través del cálculo de límites. Sea, por ejemplo, f de x discontinua en x igual a. Entonces, esa discontinuidad se clasifica según estos grupos. La discontinuidad puede ser evitable o puede ser no evitable. En el caso de que no sea evitable, además, puede ser no evitable. 1. De primera especie, o, bueno, naturalmente, de segunda especie.
Entonces, ¿cómo determino yo que una discontinuidad es evitable? Bueno, para que sea evitable, tienen que existir los dos límites laterales, tienen que ser ambos finitos e iguales, como pasaba acá. Tanto el límite por la izquierda de 0 como por la derecha me dieron 1 los dos. Entonces, en el ejemplo 1 tengo un caso de una función que no es continua en x igual 0, tiene ahí una discontinuidad y esa discontinuidad es evitable. ¿Tá? Así que ponemos acá. Existen, son finitos e iguales los límites laterales. ¿Cómo me doy cuenta si la discontinuidad es no evitable de primera especie? Bueno, para que sea no evitable de primera especie, lo que tiene que ocurrir es que tienen que existir los dos límites laterales. Obviamente deben existir los dos, pero no tienen que ser ambos finitos e iguales, porque si no sería una discontinuidad evitable. Así que hagamos, existen ambos límites laterales. ¿Y cómo me doy cuenta si es de segunda especie? Bueno, porque uno, por lo menos, de sus límites laterales no existe. A ver, un ejemplo de una discontinuidad no evitable de primera especie, este que está acá. Este ejemplo, el ejemplo 2. Porque vimos que existían los dos límites laterales, eran finitos pero no eran iguales. Entonces ahí tenemos un ejemplo de una discontinuidad no evitable de primera especie. Y un ejemplo de una discontinuidad no evitable de segunda especie, este que está acá. Porque en este caso no existen ninguno de los límites laterales, ni por la derecha ni por la izquierda, porque me quedan cosas negativas acá, en la cantidad subradical. ¿Está? Bien, esto en definitiva es una parte de lo que vimos en la clase del lunes 29 con el tercero BC. Vamos a parar acá y en un segundo video terminamos el desarrollo de esa clase para que tengan acceso a él tanto los alumnos del subgrupo que no tuvieron clase presencial el lunes como también los que no tuvieron si quieren volver a verlo. ¿Tá? Vamos a poner acá un stop. Y bueno, seguimos en el siguiente video con la continuación de la clase que estamos desarrollando a partir de ver aplicaciones del concepto de límite para el estudio de funciones. Así que bueno, cuídense, nos vemos enseguida en el próximo video, en el número 2.